Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Antes de conectar con México, vamos a hacer un breve repaso de cómo han cerrado hoy los principales índices del viejo continente. Hoy el IBEX 35 ha cerrado los 8.920,90 enteros con un rebote del 0,16%. Ha salvado sobre todo los muebles gracias a los avances que hemos visto en el sectorial bancario y también en las acereras. En concreto, hoy en la sesión hemos visto el impulso de algunas compañías como ArcelorMittal con un rebote del 4,5% en 28,43 euros y también Acerinox 1,99% de repunte cuando miramos a este sector. Pero por el lado de la banca, Banco Sabadell ha cerrado con una subida del 2,75% en 67 céntimos, 2,60 euros en el caso de CaixaBank con un crecimiento del 2,52. Son algunos de los principales protagonistas en una sesión en la que Solaria ha liderado las pérdidas, 3,88% de caída hacia Automotive, un 2,96% abajo y recorte del 1,72% para Siemens Gamesa. Como decimos, de todas formas, hoy el IBEX 35 ha conseguido salvar la sesión, mientras hemos visto también rebotes para el DAX de Frankfurt del 0,36%, del 0,26% en el caso del FTSE de Londres, aunque el K40 de París se ha dejado un 0,31% y el Vitel italiano ha sido el más alcista de la sesión, 0,92% de subida. Tono mixto, aunque con la mayoría de las principales plazas en positivo, y teniendo en cuenta que en Estados Unidos hoy se van a cotizar las cuentas, se van a presentar las cuentas de Facebook, que se van a cotizar mañana martes, así que vamos a estar muy pendientes porque va a ser una de las FANG que va a rendir cuentas esta semana. Recordemos que la semana pasada conocíamos los resultados empresariales de Netflix. Esta semana tenemos los de Facebook, Apple, Amazon. También tenemos los de Alphabet y Microsoft, completando esas grandes tecnológicas. Ahora sí, es el momento de ver cómo está la sesión mexicana. Se lo preguntamos a nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Amigos en España, buenas tardes. Pues aquí tenemos la sesión del índice de precios y cotizaciones con terrenos negativos con 0,18. Les comparto la página y, bueno, principalmente se debe a la empresa de medios Televisa con 5,12 a la baja. ¿Eso por qué se debe? Bueno, principalmente porque el día viernes hicieron su reporte trimestral y, bueno, a pesar de haber tenido un ligero ingreso de 9,1% con respecto al trimestre pasado, los márgenes de EBITDA se contrayeron en 5,8%. Independientemente de esto, pues vaya, los ingresos siguen estando, pero a nivel ya general, en el margen neto, recordemos que este margen después de todas las operaciones y que no pueden controlar pues los empresas debido a que factores exógenos, bueno, pues se contrae casi un 77%. ¿Esto qué quiere decir? Que el margen del año pasado, del margen neto de 14%, se diluyó hasta 2,9% en este trimestre, Marta, y esto se debe principalmente a los costos financieros, los gastos que está teniendo por pérdida cambiaria con respecto al mismo periodo la emisora, bueno, pues han hecho que pues, se diluya este margen neto y, bueno, pues estamos esperando que en los próximos trimestres pues la generación de flujo de efectivo con esta cuestión de las adquisiciones de Univision, este juego que van a empalmar ellos, pues tenga un mayor beneficio. Entonces, pues bueno, esto es el principal resultado que está teniendo la emisora Televisa con 5,21 a la baja. Lo sigue la parte de Alsea, que ya habíamos comentado, la parte de gestora de franquicias tanto en México como en parte de Europa. Alsea controla pues una gran parte de Starbucks y, bueno, pues está con 2,03 a la baja. Megacable, que también es la parte de telecomunicaciones, con 1,53 a la baja, y Grupo Financiero Banorte, que fíjate que también reportó el viernes pasado, pues con números relativamente ceteris paribus
en equilibrio, ¿no? Porque pues ellos están teniendo un beneficio sobre todo en la parte de fondeo. Recordemos que la parte de fondeo para las instituciones financieras es muy importante y ellos han tenido una cierta recuperación en la parte de fondeo, también un incremento en la parte de la cartera de crédito con un 5%, y bueno, pues más o menos han tenido una contracción de 0.5% en la parte de crecimiento de ingresos y la parte de generación de EBITDA de 0.5% aproximadamente, lo cual pues no se ve impactado. Sin embargo, el día de hoy pues está en terrenos negativos. Y finalmente las emisoras que están a la defensiva, tenemos a Grupo Peñoles, la parte minera con 3.98 a la alza, la parte de Gruma, que es toda esta empresa de transformación de maíz, muy relacionada con la parte de consumo, con 2.14 arriba, y seguido por la parte de construcción con Cementos Mexicanos con 1.47 arriba, mi querida Marta. Y pues ahora sí, si nos haces los honores de la presentación de nuestro invitado. Por supuesto, José Ricardo, pues hoy tenemos con nosotros, nos acompaña Héctor Llerena, él es consultor en comunicación política. Héctor, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. ¿Cómo te va? Enseguida le doy el paso, le cedo el paso a José Ricardo, pero antes sí que me gustaría iniciar una pregunta inicial. Bueno, hoy que vamos a hablar sobre todo de algunos aspectos políticos en México, teniendo en cuenta el presupuesto fiscal, la reforma energética, que en estos momentos están sobre la mesa de debate. Cuéntanos, Héctor, ¿cuál es el entorno político actual en México y, sobre todo, cuáles son los temas más relevantes en estos momentos para los negocios? Pues justamente lo que tú comentas es la aprobación de las reformas fiscales que está poniendo sobre la mesa el gobierno federal hoy aquí en México, reformas en donde pues van temas como la reducción de la capacidad de las empresas, bueno, sobre todo de las personas físicas, para aportar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Estos son de los temas que están siendo más importantes, algunos cambios en la forma de tributar, pero sobre todo en cómo se está también aumentando los presupuestos para las obras que este gobierno está planteando, obras polémicas, obras donde la oposición y muchos especialistas dicen que son obras que tendrán un impacto nulo o negativo en este caso, y aumentando los temas de protección social, ¿no? Todos estos subsidios que van directamente a las personas. Y por el otro lado, el tema de la reforma eléctrica, que todavía no está oficialmente en el gobierno, en el Congreso, pero ya está en la opinión pública, ¿no? Y que está causando mucha polémica en este caso. Héctor, platícanos un poquito el entorno, sobre todo ya lo vivimos contigo en la parte de las elecciones. ¿Cómo se está comportando precisamente pues dinamismo político de los partidos? ¿Cómo está posicionado? Entiendo ahí que hay una parte del Partido Revolucionario Institucional que podría darse favorable para esta reforma. ¿Cómo lo podemos apreciar, Héctor? Pues hoy, José Ricardo, fíjate, bueno, tú sabes, el partido en el gobierno no tiene la mayoría parlamentaria, ¿no? En todo caso, tiene que negociar. Y ya se hablan de fracturas en la oposición, ya se hablan de distintos puntos de vista en la oposición que podrían hacer que las reformas pasaran. Una reforma constitucional en México necesita 2/3 partes del Congreso, el partido oficial no las tiene, entonces se habla mucho de estas rupturas, de estas negociaciones que se están llevando a cabo, como puede suceder en cualquier parlamento. Yo creo que aquí el tema interesante es cómo se está llevando esto en la opinión pública, ¿no? Estamos en el debate del nacionalismo, por un lado, y el estar en contra de las empresas, ¿no? Este es el gran debate que se está dando hoy en la opinión pública. El gobierno está hablando de te vamos a regresar la luz que antes era tuya y vamos a quitárselas a las empresas que han hecho rapiña de todo esto. En todo esto, bueno, pues muchas verdades a medias, muchas versiones que corren de uno u otro lado. De hecho, se está utilizando, por ejemplo, el caso español como el ejemplo negativo, ¿no? Miren lo que está pasando en España con las tarifas eléctricas e Iberdrola, y no queremos que esto nos vaya a suceder a nosotros. Entonces queremos recuperar la soberanía y que otra vez la electricidad dependa
todo el Estado, ¿no? Este debate que a nivel mundial, bueno, pues yo creo que ha estado muy superado. Aquí lo estamos dando apenas, aquí apenas está dando. Oye, Héctor, y bueno, está la parte de esta reforma eléctrica, pero también estamos acarreando la parte de la reforma energética, que eso ya se había aprobado y había tenido pues ya un cierto rumbo. ¿Cómo se está comportando políticamente este aspecto de retomar pues reformas que ya fueron pues más que aprobadas y que siguen pues implementándose día a día en México? Bueno, se da el mismo debate en este tema del control del Estado contra el control de las empresas, ¿no? Que creo que hoy hay un falso debate. Sin embargo, pues el tema es que hay, de algún lado, hay argumentos en donde sí hay evidencias, donde sí ha habido abusos de parte de algunos concesionarios, de algunas empresas privadas, ¿sí? No se podría decir que todas lo han hecho, pero creo que fueron reformas que estuvieron expuestas en una época en donde México hubo una gran corrupción, ¿sí? Entonces, sí hay ejemplos del mal uso que se hizo en algún momento dado de todas estas reformas, pero la oposición lo está utilizando ahorita como el argumento también para regresar a otros tiempos, para regresar a otros esquemas, ¿sí? Es una discusión que al final se vuelve muy técnica, pero que en el seno de la opinión pública se vuelve cotidiana porque tiene algunos elementos en donde el gobierno creo que lo ha hecho muy bien en poner esto como un debate casi ideológico, ¿no? ¿Estás con el país o estás en contra del país? Y creo que de por medio hay muchos más temas, muchos más delicados, en donde va de por medio sí el futuro del país, la inversión extranjera, la modernización. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, porque el Congreso es el que al final va a decidir y como tú decías, quizás sea una o dos fuerzas políticas minoritarias quienes terminen tomando esta decisión. ¿En qué etapa vamos, Héctor? ¿Falta que apruebe diputados, senadores, digamos que del 100% para que esté esta reforma? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿En qué porcentaje estaríamos? Bueno, apenas está en las comisiones, acaba de pasar una primera comisión que está dominada por el partido oficial, en donde el primer dictamen ha pasado, ha sido aprobado. Ahora falta su estudio en el Pleno y en cada una de las bancadas, ¿sí? Y ahí es donde creo que va a estar la negociación, ahí es donde creo que va a estar la parte más política, ¿sí? Incluso se habla de que el gobierno federal está presionando a los diputados de sus opositores a partir de expedientes judiciales, a partir de, ¿no?, este pasado que todo el mundo trae por ahí, ¿sí? Se está hablando de carpetas de investigación incluso con los que se les puede presionar. Entonces todavía no sabemos qué esté pasando ahí. Acaba de pasar nada más el primer dictamen de las comisiones. Veremos, tiene que pasar diputados, en donde el Partido Morena no tiene mayoría, en donde está buscando conformar estas mayorías, sobre todo con el PRI, y tendrá que pasar al Senado, donde la bancada del PRI ha dicho que no va a apoyar definitivamente la reforma, ¿no? El PAN, por supuesto, que es la derecha, ha dicho que definitivamente no, ahí no se prevén rupturas, pero sí quizá en el PRI pueda haber algunas fisuras, que esas podrían ser las que terminen dando la aprobación o la negativa a la reforma, ¿no? Héctor, y la parte sobre todo de egresos, se había hablado que podrían reconsiderar pues el ver la ley de egresos. ¿Cómo estamos aquí? Sobre todo que como comentaste algo importantísimo, sobre todo el tema de las donaciones, estas donaciones que pues vaya, en algunos casos sí son muy necesarias, pero en algunos otros casos también se estaban llevando a cabo pues manejos no muy buenos, digámoslo así, por algunos empresarios precisamente. Y sobre todo quería preguntarte la parte de fiscal para los adolescentes, estos primeros empleos y la parte de freelance que tanto se ha hablado, ¿podría haber alguna negociación ahí? Yo creo que sí podría haberlas. A ver, el gobierno tiene un argumento al respecto de las
de las donaciones. Ellos dicen, ok, está bien que las empresas, que la gente, sobre todo ellos se refieren a la gente con más dinero, dé su dinero a la filantropía. Pero dice, pero no me lo hagas deducible a mí. ¿Sí? No tengo por qué, además, ellos lo que dicen es, estás haciendo caravana con sombrero ajeno, como decimos aquí, ¿no? Tú estás dando el dinero, te estás parando el cuello, estás diciendo, estoy haciendo tales cosas, pero luego me volteo con el gobierno y le digo, oye, descuéntamelo de mis impuestos. Lo que el gobierno está diciendo ahí, da lo que quieras, pero no te lo voy a descontar de los impuestos hasta un cierto margen, en este caso. Ahora, esto está aplicando hoy a personas físicas, que es donde se hacen los mayores donativos. ¿Sí? Las empresas morales no, las empresas lo van a poder hacer. Sin embargo, no es ahí donde están los mayores donativos. Hay muchas organizaciones civiles que ya levantaron la voz y hablaron del peligro de que esto suceda, ¿no? Incluso una diputada del propio Morena subió a la tribuna a decir, oigan, yo soy VIH positivo y durante 5 años he podido vivir gracias a los donativos que se le dan a tal organización en donde yo me estoy atendiendo, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto. Y hay los otros ejemplos, ¿no? De empresarios que han abusado de estas donaciones, que han creado fundaciones falsas para evadir impuestos, en fin, ya vimos lo que sucedió también en los papeles de Pandora, en fin, hay muchos temas, hay un claroscuro ahí. Y por el otro lado, esta iniciativa de que todos los jóvenes mayores de 18 años, a partir de los 18 años, obligadamente tengan que obtener un RFC, ¿no? Un registro federal de contribuyentes, que estén inscritos en la hacienda pública, ¿sí? Aunque en este caso lo que se está diciendo es bajo un régimen donde ellos van a decir somos menores sin ingresos, ¿sí? No van a tener obligación ni de tributar, ni de mucho menos de declarar, ¿sí? Pero sí se habla de un control que ya empieza a darse. Esta administración, y es también algo que hay que voltear a ver, ¿no? Que se dice de izquierda, en realidad pues tiene una serie de medidas que parecen más bien de derecha, ¿no? Se ha aumentado todo el tema fiscal, se quitaron las quitas, se quitaron cualquier posibilidad de que se negociaran los impuestos y hoy se presume eso, ¿no? Los mayores ingresos fiscales en mucho tiempo y creo que ese es uno de los objetivos de esta administración. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. ¿Cuáles serían los siguientes, en cuanto concluyeran todo el tema fiscal y el energético que pudiéramos llegar a ver en este gobierno? Pues yo creo que es en general la reforma de energéticos. En general, viene la eléctrica y se espera más adelante la de hidrocarburos. ¿Sí? Un revés a todos los temas en donde se va a acotar mucho la participación de la inversión extranjera, de todas las concesiones, de la explotación, incluso del tratamiento de los hidrocarburos. Ahí es donde está mucho el tema, donde se van a dar esquemas que en otras partes del mundo hemos visto que funcionan, ¿sí? Que quizá aquí habría que vigilar más la manera en la que se llevan a cabo, pero no hacer estos cambios radicales, estos cambios que podrían llevar a subir subsidios, ¿sí? Se habla de incluso la posibilidad de subsidiar la energía eléctrica, y te digo, el ejemplo que pone la gente es España, el ejemplo que pone el gobierno es España, por ese lado, y también lo que viene en la parte de hidrocarburos, ¿no? De recobrar esta supuesta autonomía, pero con 2 empresas estatales que tienen números terribles, que han caído en su capacidad de producir, de procesar, de distribuir incluso de una manera impresionante. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Yo creo que esto está teniendo también muchas consecuencias en el tema de la imagen y de cómo hay inversión extranjera que está pensando 2 veces venir a México. Héctor Llerena, consultor de comunicación política y electoral y CEO de Llerena y Asociados. Marta, no sé si tienes alguna otra pregunta. Pues, José Ricardo, la entrevista ha sido muy extensa, la verdad no se me ocurren ya más preguntas, he ido tomando nota de lo que iba diciendo Héctor con mucha atención y bueno, agradecerle sobre todo ese análisis y repaso, ¿no? Por las principales claves políticas y económicas que están ahora mismo en foco en la economía mexicana, así que bueno, de nuevo reiterar el hecho de que nos haya acompañado todos estos minutos en Visión Global. Al contrario, Marta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Héctor.
Y José Ricardo, muchísimas gracias. Conectamos mañana contigo de nuevo. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa publicitaria, volvemos enseguida con una conexión a Estados Unidos y nos despedimos hasta mañana.